Vamos ahora con noticias que provienen del Ministerio Público. El fiscal Germán Juárez, del equipo especial del caso Lavajato, realizó ayer muy temprano operativos tanto en Lima como en la región San Martín sobre la investigación al ex premier César Villanueva cuando fue gobernador y por la construcción de 7 hospitales. Vamos a conversar al respecto sobre este tema y otros temas que tienen que ver con el equipo especial del caso Lavajato, como por ejemplo la denuncia al señor Julio Guzmán, con el fiscal coordinador del equipo especial, el doctor Rafael Vela. Fiscal Vela, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, señor Chincha, gracias a usted por la invitación. Quería, por favor, si es que pudiese compartir con nuestro público los resultados de esta diligencia o de estas diligencias, además coordinadas, sincronizadas en Lima y en San Martín ayer muy temprano, entiendo a partir de las 6 de la mañana, respecto a la investigación al ex premier César Villanueva. Personajes que han sido detenidos y que además, entiendo, se han encontrado vouchers, comprobantes que conectan dineros de estas personas con el señor César Villanueva. ¿Cuánto ha avanzado con estas diligencias el caso del señor Villanueva? Sí, efectivamente, el día de ayer se ha dado cumplimiento a un mandato judicial solicitado en su momento por el despacho del doctor Germán Juárez Atoche. Se ha efectuado un operativo en simultáneo en la ciudad de Lima y en la ciudad de Tarapoto. Pese a las dificultades que encaramos en este momento por la pandemia, hay un gran esfuerzo de parte del despacho del doctor Juárez, que incluso ha tenido que desplazar personal por tierra hasta la ciudad de Tarapoto, pero sin duda el esfuerzo de este grupo de trabajo ha tenido un éxito notable porque es una diligencia que ha encontrado abundante cantidad de información en los allanamientos que posicionan y generan una perspectiva de trabajo en las hipótesis de investigación consolidadas y que creemos desde la perspectiva del Ministerio Público que va a generar a su vez nuevas líneas de investigación interesantes para lo que es el desarrollo del caso en asuntos relacionados con el señor Villanueva. A eso iba. La nota del diario El Comercio, firmada por la reconocida periodista Graciela Villasís, señala que fue detenido el señor Juan Carlos Silva Dávila, que fue hombre de confianza de Villanueva, presidente del Comité de Licitación del Proyecto Especial Guayaga Central y Bajo Mayo. Y allí se ha encontrado un estado de cuenta de ahorros del Banco de la Nación perteneciente a César Villanueva. 124.310 soles como saldo inicial. ¿Nos puede explicar esto, por favor? Mire, yo no podría hacer un comentario específico de toda la evidencia que ha sido incautada durante el proceso. Es verdad que hay mucha información que está relacionada al señor Villanueva, pero que está en proceso todavía de incorporación válida en lo que corresponde al desarrollo de las diligencias. Yo no puedo hacer un comentario específico, pero sí se trata de no solamente evidencia que ha sido aportada durante la investigación que ha realizado el fiscal Juárez Atoche, sino también el aporte de colaboradores eficaces nacionales que han dado información que ha permitido a su vez obtener un mandato judicial de detención preliminar y los allanamientos correspondientes. Sin duda se trata de un caso que desde la perspectiva del Ministerio Público va a ser muy importante en todo lo que además se va a generar a partir de la información que ha sido incautada en este operativo. Ahora, esta vinculación con hospitales, centros de salud y ahora cuando se reclaman hospitales en Picota, Zaposoa, San José de Sisa y en los hospitales de Tocache y Bellavista, ¿cuál es el nexo que tendría Villanueva con estas licitaciones? Lo que sucede es que han sido licitaciones durante el periodo del mandato como gobernador regional del señor Villanueva. Entonces se trata de obra pública cuya buena pro u otorgamiento desde la perspectiva del Ministerio Público en sus hipótesis de trabajo vienen precedidas del pago de sobornos. Entonces eso es lo que estamos tratando de investigar y que creo que estamos en un camino correcto a partir de incluso la evidencia que ha sido incorporada ya durante estos allanamientos. ¿Hay alguna evolución en la investigación del fiscal Juárez que usted lidera desde el equipo especial que pueda compartir con nosotros? Me refiero a fechas, me refiero a plazos en el caso Villanueva, es decir, ¿hay ya
algo mucho más consistente en contra de él? Lo que sucede es que el caso del señor Villanueva, que está directamente relacionado con la empresa Odebrecht, es un caso que está separado del actual. Este es un caso nuevo. Es un caso que puede tener conexidades, pero yo no quisiera dar una opinión porque ese es un trámite de carácter procesal y es parte de la autonomía del fiscal Juárez si decide en algún momento acumularlos, considerando de que hay muchas cuestiones conexas dentro del desarrollo de las investigaciones. Ahora, por otro lado, el Poder Judicial ha admitido a trámite una apelación que presentó la fiscal Giovanna Mori, también del equipo especial, frente al fallo que rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la señora Nadine Heredia, el señor Luis Miguel Castilla y el señor Eleodoro Mayorga por el caso Gasoducto Sur peruano. Ahora, no es habitual, o por lo menos eso dicen los precedentes, salvo algunas excepciones, ¿no?, que un fallo en primera instancia pueda tener otra connotación en una segunda instancia, en una instancia, entiendo yo, suprema. ¿Qué puede variar en el pedido de la fiscal para que la justicia acceda a este pedido de prisión preventiva? Cuéntenos un poco el trámite tras bambalinas. Sí, es correcto. La apelación ha sido concedida. Es un trámite primero de carácter formal. Luego la Sala Superior debe ya programar la audiencia correspondiente. Sala Superior. Lo que cambia es que son jueces distintos. Ya. Lo que cambia es que son 3 jueces superiores que pueden tener una percepción del caso planteado totalmente diferente a la del juez de primera instancia. De hecho, eso ya ha pasado. Ha pasado que ya en determinado momento el mismo juez que ha rechazado el pedido de prisión preventiva rechazó el impedimento de salida del país y la Sala Superior corrigió la decisión de este mismo magistrado. De tal manera de que ante lo que estamos es ante la perspectiva clara del segundo tiempo de un mismo partido, en donde el resultado final es el que dirimirá el pedido de la fiscal Mori en su momento, y nosotros confiamos que tenemos un caso muy sólido. Siempre lo hemos dicho. Que el juez tenga una perspectiva en primera instancia diferente no quiere decir de que no sigamos confiando en la solidez de nuestros argumentos y que la Sala Superior pueda revocar ese fallo en su oportunidad y consolidar no solamente que estamos ante un caso con sospecha grave, sino también que puede merecer la privación de la libertad de las 3 personas que han sido requeridas. Claro, pero mi pregunta era, ¿qué cambiaría? ¿Solamente que sea otro juez o es que la fiscal tiene argumentos mucho más sólidos que en la diligencia anterior? Ese trámite sí sería bueno explicarlo. ¿O son los mismos argumentos que pasan por revisión del juez? Son los mismos argumentos. Lo que sucede es que la decisión en primera instancia es tomada por un solo juez. La decisión en segunda instancia es tomada por 3 jueces superiores. Estos 3 jueces superiores son los que determinan la decisión final del Poder Judicial y los argumentos son esencialmente los mismos. Puede ser que se incorpore algún otro elemento que haya sido conseguido durante el intervalo de tiempo entre la decisión del juez de primera instancia y la audiencia de segunda instancia que se lleve a cabo, pero eso es por estrategia, claro. Lógicamente yo le decía, dentro del desarrollo. Yo le decía porque en la primera instancia lo que dijo el juez es que la fiscal o los argumentos de la fiscal no podían ser considerados como suficientes para dictar prisión preventiva, ya que no otorgaban el grado de sospecha grave de que Nadine Heredia haya cometido los actos ilícitos. Es decir, hay una observación de fondo. ¿Me explico? Sí, hay una observación de fondo que nosotros consideramos incluso extralimitada a los poderes de un pronunciamiento de carácter cautelar. Y lo hemos dicho en la apelación correspondiente, pensamos que el juez ha ido más allá de lo que son sus propias atribuciones. De hecho, no estamos ante una cuestión sorpresiva, porque ya el criterio del señor juez en el caso del impedimento de salida del país había sido muy parecido. Y la Sala Superior más bien le enmendó la plana, por decirlo de alguna manera, revocando su fallo, anulándolo en un primer momento, ¿no? Luego de eso se produjo el impedimento de salida, de tal manera que nosotros sí tenemos como base, ya que hemos tenido una primera aproximación en la Sala Superior, que admite más bien que sí estamos ante un caso sólido, a diferencia de lo que ha dicho el juez de primera instancia. Y como esta es una instancia definitiva, confiamos en la solidez de sus argumentos. Doctor Vela, yo quería sus explicaciones sobre la denuncia al señor Julio Guzmán por lavado de activos, porque han aparecido una serie de argumentos que parecen razonables para
criticar el pedido de investigación a Julio Guzmán. Usted los debe haber leído prolijamente. El primero es que resulta difícil de entender que Odebrecht haya donado a algún candidato dinero el año 2016 cuando ellos, los brasileños, estaban negociando su acuerdo con Estados Unidos y Brasil. Mi pregunta es cierto que la denuncia se sostiene? Yo la he revisado, pero quiero sus explicaciones primero. ¿Es cierto que la denuncia se sostiene en una supuesta anotación en portugués que mencionaba un tal Guzmán y que recibió 400 en lo que parecería ser un código HTML? Mire, yo quisiera primero comentarle la parte formal de este tema, que creo que es la que corresponde a mi condición como coordinador. Porque, de hecho, los aspectos relacionados con la investigación, comprenderá usted que son parte de la autonomía fiscal, en la cual yo no puedo interferir con algún comentario que pudiera interpretarse ni a favor ni en contra del señor Guzmán, que como tal está sujeto a diligencias preliminares. Esta es una denuncia que se presenta ante la Fiscalía de la Nación, luego de un trámite dentro de las Fiscalías Supremas. Al equipo especial finalmente le llega en el mes de marzo de este año, es decir, antes de la declaratoria de emergencia por la pandemia y por todas las consideraciones que ya conocemos de inmovilización social obligatoria. De tal manera que el trámite de esta denuncia es puesta en conocimiento del fiscal Pérez durante la pandemia. Ya. De hecho, cuando el fiscal Pérez ha tomado la decisión de ordenar diligencias preliminares sobre este caso, que después voy a explicar cuál es la postura del Ministerio Público respecto a esa decisión, cuando lo ha ordenado, lo ha hecho en el momento en el que corresponde, dentro ya de las posibilidades de estar también con algunas restricciones en el esquema laboral. Ya. No debe olvidarse que nosotros acabamos de presentar la acusación del caso Interoceánica del señor Alejandro Toledo. Sí. Una vez que el equipo de trabajo, que ha tenido un esfuerzo notable para presentar esa acusación, pues es una acusación de más de 1.200 páginas, ha concluido con esa tarea, tiene que también resolver su carga procesal pendiente. Ya. Esa carga procesal pendiente es la que le ingresó el día 4 de marzo al fiscal Pérez y que tiene que tomar una decisión. Pero usted mismo señala, perdóneme, que habían restricciones para desarrollar una investigación. Si habían esas restricciones, ¿por qué no mejor esperar? ¿Por qué no mejor buscar más evidencia y a partir de allí iniciar una investigación? Justamente porque para encontrar esa evidencia se tienen que hacer diligencias preliminares porque es el marco que la ley establece. Ya. Entonces, de esa forma, el fiscal lo que pretende desde el punto de vista del respeto a la ley es que no existan investigaciones a la espalda de ningún ciudadano. Porque si bien es cierto, todo ciudadano tiene derecho a denunciar, también todo ciudadano tiene derecho a defenderse. Y desde esa perspectiva, lo que ha ordenado el fiscal Pérez son diligencias preliminares que están en orden a la denuncia que ha sido recibida y formulada. Para que pueda existir un procesamiento de la denuncia como tal y incorporación de elementos, el fiscal tiene que comunicarle eso al propio investigado para que pueda recibirse su declaración, para que pueda recibirse su dicho. ¿Cuándo se lo comunicaron al señor Guzmán? Se lo han comunicado, me parece, el día de ayer, el día lunes. Ahora, ¿cuál es la credibilidad del señor Carlos Huerta Escate, que es quien hace la denuncia? Porque lo que se sabe de él es que suele denunciar a medio mundo. Él ha denunciado, por cierto, a Julio Guzmán, pero ha denunciado hasta las empresas de telefonía por las antenas 5G, ha denunciado al presidente Vizcarra, ha denunciado a algunos ministros. Yo quería preguntarle si ustedes en el equipo especial o usted ha dialogado con el fiscal Pérez, ha podido corroborar la credibilidad de este señor. Lo que sucede es que la credibilidad de una denuncia va en orden justamente a estas diligencias que han sido ordenadas. Ya. La credibilidad de un ciudadano está en orden a que efectivamente el Ministerio Público realice actos indagatorios y pueda eventualmente también desentrañar lo que pudiera ser una denuncia que tendría o no justificación. Justamente para eso son las diligencias preliminares. De tal manera que la credibilidad de un denunciante siempre está en orden a la investigación que pueda realizarse y que como tal no solamente generan responsabilidades incluso hasta de carácter penal, de ser falsas o de ser calumniosas. Pero en otro orden, nosotros no podemos abdicar de nuestra función de investigar mínimamente para que esa investigación pueda a su vez también
generar, si es que justifica o no, una mayor progresividad de la investigación como tal. Eso último que ha dicho creo que es importante, porque lo que también se señalaba es, a propósito del caso Huerta, ¿no?, del señor este que hace la denuncia, que por qué toda denuncia que llegaba al, en este caso, equipo especial, debía correr ese trámite, porque le hacía en un momento la presentación del tema a usted y al público, y se señalaba que la denuncia habla de un dinero en el 2016, y yo quería no que usted se exprese a favor o en contra de Guzmán, eso no tendría ningún sentido, sino sobre la valoración de las pruebas. Le hablaba de esta anotación. ¿Esa anotación es un indicio, un elemento, escrito en portugués que habla de un tal Guzmán que recibió 400 soles? ¿Eso es parte de la evidencia? No, no es parte de la evidencia. Esto es una denuncia de parte de un ciudadano que la presenta ante la Fiscalía de la Nación. Reitero, no es un trámite de oficio, no es una investigación que surja de oficio. Pero digo, Huerta incluye esa evidencia. De una denuncia, Huerta no incluye esa evidencia. No. Huerta no incluye esa evidencia. Ya. Entonces, ¿qué incluye? Lo que hay incluye solamente un escrito. Ya. Incluye un escrito recogiendo una noticia y una aseveración de un excongresista que a su vez él le da un correlato dentro de un escrito de una denuncia. El fiscal lo que hace es, para verificar el contenido de esa denuncia mínimamente, genera algunos actos de investigación que lo que buscan es precisamente establecer si el hecho se concreta o no, si el hecho existe en la realidad. Y como tal, le comunica también a la persona para que esté enterada de que hay un procedimiento que no es secreto contra él y que es parte también del ejercicio de su derecho saber que ha recibido una denuncia. Y que sobre la base de su propio derecho a la defensa puede participar activamente dentro de las indagatorias que puedan darse en el contexto de la ley. Por eso, la ley determina la apertura de diligencias preliminares. Esto es algo que está expresamente incluido en la norma procesal penal. ¿Cuándo va a ser citado el señor Guzmán? Eso sí es absoluta determinación del fiscal Pérez, ¿no? El fiscal Pérez tiene que establecer cuándo lo va a citar y cuándo lo va a escuchar, y en función de, entiendo yo, de sus declaraciones, seguramente también se podrán generar actos de investigación propios del derecho a la defensa. Bueno, comprenderá pues que el señor Guzmán ha puesto el grito en el cielo. Él dice que no hay ninguna evidencia, ninguna prueba, y se calumnia y se mancha la honra de las personas, y ha pedido a vuestro equipo especial tener cuidado, dice, en estos casos extremos, y además les está pidiendo celeridad porque está enturbiando el contexto electoral. ¿Qué tendría usted que decir como fiscal? Que nosotros siempre actuamos en un plano profesional y técnico. Nosotros tomamos con absoluta seriedad cualquier procedimiento que iniciamos. Los ciudadanos en general están sometidos a las instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia. Siempre nosotros tenemos la expectativa de su propia colaboración dentro de la democracia, y cualquier tipo de declaración de carácter político nosotros no podemos comentarla. Solamente el carácter técnico de la investigación, y a partir de todas las decisiones que puedan tomarse, que se justifican en la ley, nosotros podamos investigar sin distinción y sin tampoco ningún tipo de condicionamiento ni prejuicio. Los fiscales son autónomos en ese sentido, y las indagaciones, las diligencias preliminares que puedan ordenar no van en orden de ningún otro cálculo, sino de la aparición de denuncias que evidentemente no se nos pueden imputar en un sentido de temporalidad. Quiero dejar en claro, señor Chincha, eso, porque efectivamente nosotros no intervenimos en política. Sin embargo, cuando nosotros nos trasladan una denuncia, que además ni siquiera es una denuncia que nosotros hayamos de oficio abierto, es una denuncia que recibimos de las Fiscalías Supremas. Las Fiscalías Supremas han ingresado esa denuncia y nuestra obligación es darle el trámite correspondiente. De tal manera que nosotros no podríamos además estar integrados incluso hasta con el propio origen de estas denuncias, pero tenemos que necesariamente también ocuparnos de ellas y tratar de que dentro de la aplicación de la ley seamos lo escrupulosos que somos siempre en todos los casos. Es cierto, digamos, desde el punto de vista de que no hay tinte político que pueda morigerar alguna denuncia y enturbiar otra y cargar las baterías sobre otra. Esa es una mirada que sí, la gente debe tenerla en cuenta, pero tratándose de, por lo menos lo que va anticipando
más de un par, en verdad, varios indicios o hilos de esta historia. ¿En cuánto tiempo ustedes pueden desechar la denuncia? Eso sería también bueno poder verbalizarlo por tiempos, ¿no? Porque el señor Guzmán dice, oye, un ratito, yo estoy en campaña, yo no he hecho nada, cítenme, citen al señor Huerta, citen al señor Morales, revisen los escritos y digamos que avancen rápido en la medida de lo que tengan otras o no obligaciones. Ustedes están cargados de trabajo, pero ¿en cuánto tiempo una denuncia puede desecharse, enviarse al archivo? Bueno, es que yo no podría hacer una estimación tampoco matemática del tema, porque como usted comprenderá, hay algunos actos de investigación que tienen que ver también con la activación de los procesos de cooperación internacional, que ahora son un poco complejos. Entiendo de que el plazo de 8 meses es un plazo máximo, no es un plazo al que necesariamente se tenga que llegar. O sea, no tendrían que ser los 8 meses. El máximo esfuerzo, no necesariamente, porque si los actos de investigación aportan elementos de cargo, de descargo, hay que ver, depende también de lo que se puede incorporar, es que el fiscal también reperfila su investigación o la archiva, ¿no? Dependiendo de cómo ésta haya progresado eventualmente. Muy bien, el fiscal Rafael Vela con nosotros. Muchas gracias, fiscal, como siempre. Y bueno, era importante, necesario poder escuchar su relato respecto a esta investigación que ha despertado, evidentemente, cierta polémica, ¿no? Porque este señor que ha hecho la denuncia es habitualmente un denunciante, ¿no? Un denunciante ocasional, un denunciante de oficio, ¿no? Entonces, bueno, lo último creo que es lo importante, gracias nuevamente al fiscal, que no necesariamente tendrían que ser los 8 meses. Y claro, si estamos con un proceso electoral en ciernes, lo más probable, o lo recomendable, o lo necesario, ¿no? En una situación así, es ir lo más rápido que se pueda. Nos vamos a la pausa en el programa y vamos a regresar con el exministro de Salud, Víctor Zamora. Vamos a hacer una actualización de la pandemia en el Perú, revisar cifras de ahora, los domingos, revisar cifras que él dejó en su gestión para tomar decisiones inteligentes, porque nada está dicho.